Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Las luces? Muchas gracias por estar aquí. Parto agradeciendo a la Sociedad de Periodoncia de Chile por su invitación, a todo el directorio, a la doctora Hernández, su presidenta, y en especial a la doctora Yorriuis también, que me hizo la invitación personalmente. Ruego disculparle, hoy día amanecí súper difónico, así que van a tener que aguantar unos gallitos o unas tomadas de agua entre medio. Vamos a hacer lo que mejor se puede. El tema de hoy es sobre el manejo y tratamiento de efectos periodontales infraóseos. Espero que les guste y que sea una presentación entretenida para ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a caracterizar a los defectos infraóseos en un contexto del paciente periodontal, ver qué características de un defecto intraóseo lo hacen regenerable y qué características hacen que un defecto no sea tan regenerable. La evolución de las técnicas quirúrgicas regenerativas en el tiempo y exposición de casos clínicos propios de estas técnicas quirúrgicas regenerativas. Entonces, ¿qué sabemos sobre los defectos periodontales infraóseos? Primero, que son defectos en el que su vértice, es decir, su parte más profunda, está más apical a la cresta ósea marginal, tal como se ve en este caso. En cuanto a la prevalencia, está presente o están presentes entre el 30 y 36% de todos los enfermos periodontales. A nivel de diente es menor, el 8% de los dientes a nivel paciente, es decir, a nivel de los enfermos periodontales. El diente más afectado, esto depende un poco de la fuente a la que se consulte, pero en general los premolares y los molares. Y requieren de un tratamiento avanzado, llámese cirugía periodontal. Sin este tratamiento avanzado se asocian a progresión de la enfermedad periodontal. Entonces, para contextualizar un poco, antes de entrar directo a los defectos infraóseos, contextualizar la cirugía periodontal dentro del paciente periodontal, porque la cirugía es una parte de una terapia con fases sumamente bien definidas, que es la terapia periodontal, y que nos permiten llevar situaciones como esta a esta otra. Es una parte nomás. Para solucionar el problema periodontal del paciente puede o puede que no requiera cirugía regenerativa de sus defectos infraóseos. Entonces, el mensaje inicial es que el fin último del tratamiento periodontal es siempre el bienestar de la persona, no el éxito de la terapia propiamente tal. Porque uno empieza a leer paper y empieza a ver muchos porcentajes y cosas y poco centrado en los outcomes del paciente mismo. Entonces, si bien hoy día nos vamos a meter internamente en lo más profundo del defecto infraóseo, nunca perder este foco. Terapia periodontal, la cual siempre debe comenzar con una buena evaluación del enfermo periodontal. Me voy a detener aquí muy rápidamente antes de pasar al tema propiamente tal, pero creo que es importante ser súper enfático en que si queremos tratar a los defectos infraóseos, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Nos pasa muchas veces que tenemos muchos pacientes, atendemos rápido y no nos damos el tiempo para sentarnos, ver nuestros periodontogramas, ver nuestras radiografías, y muchas veces quedan algunas situaciones que requieren de un tratamiento más avanzado y quedan subtratadas porque no nos damos el tiempo de realmente diagnosticarlas. Entonces, después de nuestra evaluación del enfermo periodontal, hacemos nuestra terapia periodontal no quirúrgica, una reevaluación después de una semana o meses, y vemos en esta reevaluación si el paciente es cumplidor, si su higiene oral es óptima y si los tejidos periodontales desinflamaron. Si es que no sucede esto, hay que reforzar la fase inicial de tratamiento. Pero si es que sí cumple, tenemos que ver si es que hay sacos residuales, si es que hay furcas o si hay defectos infraóseos. Si es que no, ya podemos dar de alta a nuestro paciente y someterlo a su terapia de soporte periodontal. Pero si es que sí tiene, por ejemplo, defectos infraóseos o tiene sacos residuales, podemos hacer un repulido si es que pensamos que la resolución
incompleta del caso fue por una instrumentación subóptima, pero si vemos que hay algo anatómico, como un defecto profundo, una furca, etc., debemos someter al paciente a un tratamiento quirúrgico. Que por cierto, no es en todos los enfermos periodontales. Se describe que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes con periodontitis requieren terapia periodontal quirúrgica, el 25%. Antes de operar al paciente, debemos cumplir algunos requisitos previos que están muy bien definidos en este paper de Cortellini y Tonetti. Abajo siempre les estoy poniendo las referencias, si es que les quieren sacar fotos, no hay problema. En el cual primero hay que controlar algunos factores del paciente, factores locales como retención de placa, factores sistémicos, tabaquismo, etc. Y luego del diente a operar propiamente tal. Factores endodónticos, cuándo hacer endodoncia, cuándo no, que no sangre al sondaje y, muy importante, movilidades grado 2 y 3 es necesario ferurizarlo previo a la cirugía periodontal. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro saco residual? ¿Hacemos una cirugía resectiva o hacemos una cirugía regenerativa? Estos son conflictos que tenemos los periodoncistas todos los días. Kwon responde muy bien esto en un paper del 2021 que dice que la respuesta va un poco en relación a la anatomía del saco. Si el saco es supraóseo, eso quiere decir que la parte más apical del saco está coronal a la cresta ósea alveolar, o si es que es un saco intraóseo, pero de una pared muy baja o un ángulo muy grande, es decir, es un defecto superficial o es un defecto muy abierto, es preferible hacer o una cirugía de acceso o una cirugía resectiva, tal como se ve en esta foto. Resectiva de tejidos blandos, para eliminar la pared blanda del saco periodontal, como acá, en este colgajo de Wittmann modificado, o resectivo de tejidos duros. Por ejemplo, eliminar esa pared baja y suavizarla para dar una anatomía ósea positiva. Que por cierto, la cirugía resectiva, la tendencia es que cada día va disminuyendo un poquito por algunos efectos adversos, genera compromiso estético, sensibilidad, y en general la tendencia siempre es hacia lo más regenerativo en esta área. Y si es que el saco es intraóseo, eso quiere decir que está apical a la cresta ósea alveolar, ahí sí elegiremos una cirugía regenerativa. Ahora, ¿por qué tratar los defectos infraóseos? Debido a que los defectos infraóseos están casi de forma universal asociados con sacos profundos. Y sabemos que los sacos profundos, sobre 5 milímetros, tienen gran riesgo de pérdida de los niveles de inserción clínica en el tiempo, aun cuando el paciente esté bien mantenido, o sea, acuda a sus terapias de soporte periodontal. Los sacos profundos también tienen mayores probabilidades de recurrencia y progresión de enfermedad periodontal con un OR de 4, o sea, es bastante más probable. Y si el saco profundo se asocia a un defecto infraóseo, el retratamiento no quirúrgico generalmente no genera mejoras. Y esto se puede ver aquí en este paper que es muy bonito, de Tomasi, en el que dice las posibilidades o las probabilidades de ocluir, de cerrar un saco periodontal solo con tratamiento periodontal no quirúrgico, con raspado radicular, dependiendo de cuál es la profundidad inicial del saco periodontal y dependiendo si es un diente uni o multiradicular y si está asociado o no a un defecto infraóseo. Y si ustedes ven, que esto es lo que nos interesa, los sitios con profundidades más profundas y que están asociados a defecto infraóseo tienen mucho menores posibilidades de una oclusión mediante el raspado y pulido radicular. Siendo de 6 milímetros, por ejemplo, los multirradiculares asociados a un defecto infraóseo, muy poco probable que con la terapia periodontal no quirúrgica podamos cerrar un saco periodontal. Entonces, ¿por qué regenerar los defectos infraóseos? Aquí les puse varios ejemplos que en el fondo todos dicen lo mismo, que los sacos infraóseos tienen paredes óseas. Y dentro de esas paredes óseas se forma un continente. En ese continente pueden llegar células
que regeneren los tejidos perdidos. Y esa es la idea, esa es la filosofía detrás de la regeneración periodontal. Y es avalado por la guía clínica de la Federación Europea de Periodoncia, en donde se responde la pregunta: ¿cuál es el manejo adecuado de los sacos profundos residuales asociados a defectos infraóseos? Y la respuesta es que se recomienda tratar los dientes con sacos profundos asociados a defectos infraóseos con cirugía periodontal regenerativa. Esto es lo que avala esa afirmación. La Federación Europea tomó como referencia 28 ensayos clínicos aleatorizados y se demostró en estos, se hizo un metaanálisis y se demostró que el rendimiento de las cirugías regenerativas en cuanto a la ganancia de inserción clínica fue superior al OFD, el Open Flap Debridement, el colgajo, simplemente acceso, en 1.34 más de ganancia de inserción y 1.2 más en la reducción de la profundidad del sondaje. También se ve en estudios a largo plazo de supervivencia dentaria que los dientes tratados con regeneración periodontal tienen mayor sobrevida que los tratados solamente con un acceso periodontal. Para hacer cirugía periodontal, creo que es muy necesario entender la herida periodontal. La herida periodontal es muy compleja porque en un espacio muy pequeño se juntan muchos tejidos. Se junta un tejido blando, el cual tiene que estabilizar el coágulo. Se junta una superficie mineralizada vascular, que son las paredes óseas. Y entre medio de estas dos se encuentra esta superficie mineralizada avascular, que es la superficie radicular, que habitualmente está contaminada y el coágulo no se tiende a adherir muy bien a esta superficie radicular. Entonces ya podremos imaginarnos que si es que tenemos una mayor proporción de superficie radicular expuesta al saco intraóseo, más difícil va a ser generar una regeneración real de los tejidos perdidos. Algunos requisitos para generar una regeneración. Primero, tiene que haber una superficie radicular descontaminada. Si queda una superficie contaminada, por supuesto que no va a existir regeneración. Para eso, un buen pulido radicular, un acondicionamiento radicular también. Provisión de espacio. Tenemos que dejarle espacio subgingival, en el ambiente subgingival, para que los eventos reparativos se puedan producir. Se puede generar eso con biomateriales, con membranas, en cirugías mínimamente invasivas con el mismo coágulo. Estabilidad del coágulo, también en una herida para que regenere bien, nada se tiene que mover, dientes ferulizados y que están móviles, buenas suturas, colgajos ojalá mínimamente invasivos para que no se movilice mucho. Y finalmente, exclusión epitelial, que aquí lo pongo en signos de interrogación. El cuarto punto que se describe originalmente en los requisitos de una regeneración, debido a que este concepto que las células epiteliales, que son las que más rápido colonizan el ambiente a regenerar y no le da espacio a las células del periodonto de inserción a generar los tejidos que realmente están perdidos, lo ponemos en signo de interrogación porque bueno, hay estudios sí, muy bien de Araujo en perros, por ejemplo, que lo demuestran muy bien, que sí existe una regeneración si es que se ocluye el epitelio, pero en humanos, que es más difícil hacer estudio histológico, y en cirugías más mínimamente invasivas, que insisto, no ocupan, por ejemplo, membranas oclusivas, realmente no sabemos qué tejido es el que se forma. Independiente de lo que se forme, sabemos que el rendimiento clínico es el adecuado. O sea, lo que nos interesa finalmente es la ganancia de inserción, la mantención de los dientes a largo plazo, y eso es lo que más importa. Aparte del colgajo propiamente tal y los biomateriales, la estabilidad del coágulo y la provisión de espacio depende de la morfología del defecto, de la profundidad del defecto. Mientras más profundo sea un defecto y mientras más angosto,
más capacidad tiene de regenerarse, debido a que se hace un ángulo que es más agudo. Y por supuesto las paredes están más cerca al área y las células están más cerca al área a regenerar. Es muy distinto, por ejemplo, a este caso con este caso, en donde vemos un defecto infraóseo, pero es más superficial y más ancho, y por lo tanto un ángulo más abierto. El número de paredes también es importante. Mientras más paredes, mejor. Defectos de una pared, por ejemplo, a este defecto le falta la pared lingual y la pared vestibular. Es distinto que este que tiene 2 paredes o este que tiene 3 paredes. Y esto se avala con la literatura, en donde en esta revisión sistemática de Nibali del año 2020 se demuestra que defectos angostos con ángulos más agudos y mayor número de paredes tuvieron una mejor ganancia de inserción y ganancia ósea tras un año después de la cirugía regenerativa. Bien, ahora un poco a lo que vinimos, que es la evolución del diseño del colgajo periodontal, el tratamiento periodontal. Aquí yo le hice una tabla resumen. Cabe destacar que antes de los años 80 igual los defectos infraóseos se trataban, pero el abordaje era un poco más, con una tendencia más resectiva. ¿Ya? Por lo tanto, les puse desde los años 80 hacia adelante, que es cuando se comienza a ocupar más los colgajos que intentan de preservar los tejidos blandos. El año 85, técnica de preservación de papila de Takei. Luego, vean ustedes, se repite el nombre del doctor Cortellini. Técnica de preservación de papila modificada, luego la simplificada, técnica quirúrgica mínimamente invasiva, después técnica quirúrgica mínimamente invasiva modificada y finalmente por el doctor Aslan, que también participó con el doctor Cortellini en la técnica de preservación completa de papila. La técnica de preservación de papila de Takei, la original, el objetivo, la gracia, es que no se generan incisiones en las puntas de las papilas, sino que las incisiones primarias van por palatino y se unen en el fondo hacia el límite velocementario de cada uno de los dientes. Y luego, una foto de blanco y negro porque es del paper original del 85, pero luego se levantan estas papilas, se pasan por debajo del punto de contacto y se llevan hacia el vestibular para exponer el defecto. Aquí tenemos un caso del doctor Antonio Sanz, en donde podemos ver pieza 1.2, defecto infraóseo bastante profundo, asociado a una profundidad del sondaje de 10 milímetros. Y lo que hizo el doctor Sanz aquí fue un colgajo original de Takei, en el cual se generan las incisiones por palatino para preservar las papilas. Y luego, bajo el punto de contacto, lleva estas papilas hacia vestibular para exponer el defecto infraóseo de manera extensa. Se puede mezclar un aloinjerto con el EPRF para ponerlo en la zona del defecto. Y luego, con membranas de EPRF, se puede tapar todo esto. Si ustedes se fijan, las suturas van casi todas por palatino. Y eso genera que 2 semanas post cirugía la visión vestibular es que aquí casi no ha pasado nada, porque el proceso reparativo del colgajo está generándose en palatino donde se hicieron las incisiones. Y vemos el rendimiento de este tipo de cirugía al año, en donde vemos una resolución muy buena del caso y una regeneración ósea, al menos radiográfica. Luego, el año 95, se describe la técnica de preservación de papila modificada por Cortellini, o MPPT, se conoce también así, en donde tampoco se corta o se genera una incisión en la punta de la papila, sino que se realiza en la base de la papila vestibular. Todo esto, no se lo dije, pero todo esto tiene como objetivo de ¿por qué no cortar la punta de la papila? Porque es una irrigación terminal y cuando uno desprende la punta de la papila generalmente existe una recesión de la papila
y exposición de la tronera que muchas veces es muy molesto para los pacientes. Entonces se genera una incisión en la base de la papila con una exposición amplia del defecto. Puede ser con descargas o puede ser extendiéndose 2 dientes más allá del defecto. Este es un colgajo de aproximación doble. Eso quiere decir que no solamente se levanta por vestibular, sino que también se levanta por palatino o lingual. Eso sí, las suturas van todas por vestibular. Luego, el año 99, el mismo autor genera la preservación de papila simplificada. Esta técnica se generó para los espacios interproximales estrechos. Cuando tenemos poco espacio entre los dientes, ustedes se fijaron que en las 2 técnicas anteriores, en la Takei y en la modificada, tenemos que pasar toda esa base de la papila bajo el punto de contacto. Y cuando el espacio interproximal es pequeño, o en los molares, por ejemplo, donde un espacio interproximal largo, digamos, o sea, ancho, es muy difícil hacerlo sin romper la papila. Entonces, la diferencia en esta técnica es que la incisión no es en la base de la papila, sino que es un poco más coronal, pero no en la punta, ¿ya? No en la punta, sino que es un poquito más apical de la punta y en forma oblicua, para tener una mejor pasada hacia palatino. También es un colgajo de aproximación doble, es decir, se abre tanto por vestibular como por palatino. Y bueno, las indicaciones son mayor a 2 milímetros de espacio interproximal, se genera una técnica de preservación de papila modificada, y menor a 2 milímetros, una simplificada. Luego, el 2007, la técnica quirúrgica mínimamente invasiva o MIST, que en el fondo sigue el mismo principio que la anterior, es una incisión por vestibular en la base de la papila, y puede ser también una incisión como la simplificada, en eso no hay diferencia. La diferencia es que la apertura del colgajo es mucho menos invasiva. Es exponiendo solamente el área del defecto, llegando a la cresta ósea 1 milímetro más allá, más apical, no levantando todo el periósteo, no extendiéndose hacia más dientes adyacentes, no realizando descarga. Entonces aquí es cuando entra el concepto de cirugía mínimamente invasiva, que se asocia con magnificación, con lupa, con microscopio, con hojas de microcirugía, con suturas 6, 7, 8, 0, con levantamiento muy pequeñito, muy conservador del colgajo, etc. El 2009 se modifica nuevamente esta técnica, ahora se llama M-MIST, y la diferencia no está nuevamente en el corte inicial, en el corte primario es el mismo, sino que este es un colgajo de aproximación simple o único. Solamente se levanta por vestibular. No se levanta ni la papila, ni se levanta el colgajo palatino o lingual. Entonces, ¿qué elegimos para un caso de regeneración? ¿MIST o M-MIST? Eso va a depender si el defecto es accesible solamente por vestibular, tal como se ve este caso. Vamos a elegir una técnica de M-MIST. ¿Por qué? Porque reduce la extensión del colgajo. Deja entonces un techo aquí de tejido blando, que es la papila, que permite estabilizar mucho mejor el coágulo. Reduce la invasividad y morbilidad postoperatoria y reduce el tiempo operatorio. Todo lo cual va a redundar luego en mejores resultados clínicos. Ahora, si el defecto involucra la cara lingual o palatina, ya no podemos tener un colgajo de aproximación simple, sino que debemos levantar el colgajo lingual o palatino para poder acceder a nuestro defecto. De los distintos tipos de colgajos sin ningún tipo de injerto, en cuanto a la ganancia de inserción clínica a 1 año postoperatorio. Y vemos que mientras más conservador es el colgajo, más inserción se gana al año. Y esto es justamente porque un colgajo más conservador, insisto, permite estabilizar mucho mejor el coágulo.
y una estabilización del coágulo es sinónimo de regeneración de los tejidos. Y vuelvo de nuevo a la guía de la Federación Europea de Periodoncia, en que se responde la pregunta: ¿cuál es la elección adecuada del diseño del colgajo para el tratamiento regenerativo de bolsas profundas residuales asociadas a defectos infraóseos? Y la respuesta es: recomendamos el uso de diseños de colgajos específicos con la máxima preservación de los tejidos blandos interdentales, como los colgajos de preservación de papila. En algunas circunstancias específicas también recomendamos limitar el despegamiento del colgajo para optimizar la estabilidad de la herida y reducir la morbilidad. O sea, lo que estamos hablando. Aquí les quiero mostrar un caso que operé el año pasado. Un hombre de 69 años, hipertenso controlado, exfumador, lo deja hace un par de décadas, asociado a una profundidad del sondaje de 13 milímetros por mesial de la pieza 4.3, y vemos que este profundidad del sondaje está asociado con un defecto infraóseo. En el periodontograma podemos ver que ese aumento en la profundidad del sondaje está solamente limitado a vestibular, no a vestibular, a mesial del diente, tanto por vestibular como por lingual. Entonces ya podremos empezar a pensar que aquí vamos a elegir una técnica mínimamente invasiva, porque solamente involucra una cara del diente, de la raíz. Se confirma esto con un escáner, vemos el defecto infraóseo, y en los cortes axiales podemos ver que hay ausencia de tabla ósea vestibular. Por lo tanto, este es un defecto de 2 paredes. ¿Qué variables o qué factores de decisión se tomaron en cuenta para elegir la técnica quirúrgica? Primero, que es un defecto unitario aislado, ¿ya? Por lo tanto, permite ocuparse una técnica mínimamente invasiva. El defecto es accesible completamente por vestibular. Hay 2 superficies radiculares involucradas solamente con la tabla lingual presente. Por lo tanto, se elige una técnica de preservación de papila mínimamente invasiva modificada, M-MIST. Y como la tabla vestibular estaba ausente al menos en el tercio coronal, se decide incluir un injerto particulado porque este defecto por sí solo no es autocontenible. Entonces comenzamos con una hoja de microcirugía. Se genera la incisión en la base de la papila. Aquí la base de la papila está determinado por el cénit más coronal, que es en la pieza 4.2, por lo tanto es una papila cortita por la recesión que existe. Se dejan insertados los tejidos de la papila y linguales, se pule muy bien la superficie radicular, se puede repasar el pulido con un instrumental rotatorio, con una fresa de grano ultra fino, y se acondiciona la raíz con tetraciclina. Aquí podemos ver una fotografía del defecto visto desde arriba. Vemos el fondo del defecto sin tejido-granulación, no sangra, eso es muy importante. La papila interproximal insertada y la cresta ósea alveolar, que aquí no se ve muy bien, pero empezaba en el tercio medio radicular y está bastante alejada de la superficie radicular. Se prepara un LPRF block y con este se rellena el defecto. Se les aplica membranas de PRF arriba y se sutura. A los 10 días postoperatorio y a los 6 meses postoperatorio vemos una profundidad del sondaje de 2 milímetros. Aquí vemos el antes y el después, en donde logramos bajar 11 milímetros la profundidad del sondaje. Y en cuanto a la estabilidad de los tejidos blandos, si tomamos al LAC, al límite melocementario, como referencia estable, vemos que las mediciones entre inicial y 6 meses posteriores son exactamente iguales. No existió recesión de los tejidos. Lo mismo para el alto y el ancho de la tronera interproximal.
Y podemos ver que radiográficamente también existe un relleno óseo, el cual a los 6 meses todavía requiere un tiempo para su remodelación, con presencia de una tabla vestibular. Finalmente les quiero presentar la técnica de preservación completa de papila, o EPP, descrita por Aslan, Budunelli y Cortellini en el año 2017. Esta técnica es muy especial porque es una técnica que no corta ni levanta la papila asociada al defecto. Entonces, este es el caso en donde se explica la técnica original. Si ustedes se fijan, es un diente, un incisivo lateral, que por distal tiene un defecto de 10 milímetros, y para llegar a este defecto se realiza una descarga alejada en el mismo diente, pero alejada al defecto. Se levanta el colgajo hacia distal en este caso, para exponer el defecto, se trata el defecto y luego solamente se sutura la descarga. Con esta técnica, el doctor Aslan reporta una ganancia de inserción de 5.8 milímetros, una reducción en la profundidad del sondaje de 6.2 con mínima recesión. Y esto pone a esta técnica acá. 2 años posterior, el año 2019, se publica un ensayo clínico aleatorizado de los mismos autores, en el cual tomaron un grupo control con EPP, preservación de papila solo, sin nada, y el otro grupo, test, preservación de papila más un seno injerto más Emdogain. Y que lo que vieron, que no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. O sea, el injerto óseo y el Emdogain no aportaron significativamente en esta técnica. Y eso es una tendencia que, si ustedes ven los papers, actualmente se está dando mucho, es una tendencia en la cirugía mínimamente invasiva, que el injerto, o sea que el coágulo propiamente tal, puede generar la estabilidad de la herida, ¿ya? Y la regeneración periodontal. Y no son tan necesarios, insisto, en defectos bien contenidos, los injertos óseos. Este caso clínico lo realizamos hace un par de semanas atrás con el doctor Matías Parra, del segundo año de periodoncia, de la especialidad de periodoncia. Tenemos una mujer joven con un defecto infraóseo mesial a la pieza 2.5, asociado a un saco de 7 milímetros. Se genera entonces, para acceder al defecto mesial, una descarga alejada a el defecto con una hoja de microcirugía. Se levanta el colgajo mesial, se limpia el defecto, se aplica tetraciclina como acondicionador radicular y ahí tenemos el defecto limpio, expuesto, con la pared absolutamente visible y sin despegar la papila. Podemos poner PRF y la sutura solamente en la descarga. Aquí tenemos un video que explica un poquito la técnica, cirugía realizada por el doctor Sanz con el doctor Valdés, en donde podemos ver que se está realizando una descarga y luego con una legra se levanta el colgajo para ir a buscar el defecto. Esta técnica se ve como si no fuera mínimamente invasiva, pero al no levantar la papila, realmente la recesión es prácticamente inexistente. Con una cureta de tamaño reducido, con el filo hacia abajo, vamos a sacar el tejido de granulación para limpiar el defecto. Hasta que queda absolutamente limpio y, si ustedes se fijan, cuidando de no desprender la papila, no desinsertarla. Y luego se pueden hacer los tratamientos que uno quiere, acondicionamiento radicular, etc. Otro caso, Dr. Sanz con Dr. Carlos Selman, un defecto infraóseo bastante profundo, se fijan aquí en la pieza 2.3 por mesial, y se expone el defecto,
se aplica PRF y solamente con eso, 6 meses posteriores, profundidad del sondaje de 2 milímetros y observen el cambio a nivel óseo radiográfico. Algo que se corrobora también con el COMBIM inicial, se ve el defecto, y el COMBIM final no hay defecto. Sin injerto, sin membrana, solamente con un biomaterial proveniente del mismo cuerpo de la persona. Por lo tanto, este concepto de conjugar una técnica de preservación de papila con PRF, lo quisimos llevar a una prueba de concepto, a un estudio piloto con la doctora Navarrete, ya titulada de periodoncista, y el doctor Sanz. Y tomamos 5 efectos periodontales de 2 o más paredes, con una profundidad del sondaje residual de 6 o más milímetros. Los parámetros que evaluamos fueron la profundidad del sondaje, la nivealización clínica, el margen gingival inicial y a los 6 meses, y el dolor postoperatorio a las 24 horas, a las 72 horas y a la semana. Y radiográfico, el cambio radiográfico con COMBIM inicial y a los 6 meses. El protocolo es el mismo que ya les comenté, con cuidado de no desprender la papila y tener una buena exposición del defecto. Se rellena con el EPRF, a los 6 meses se vuelve a tomar los parámetros clínicos periodontales y el COMBIM inicial y a los 6 meses. ¿Qué es lo que vimos? En resumen, vimos que hubo una disminución de 4.8 milímetros de la profundidad del sondaje, con un promedio de 2.6 de profundidad del sondaje final. Vimos que el nivel de inserción clínico tuvimos una ganancia de 4.1 milímetros, lo cual obviamente fue significativo. Radiográfico, tuvimos un relleno del volumen óseo de 47.2% y un relleno vertical radiográfico de 2.8 milímetros. Por lo tanto, estos resultados nosotros los comparamos con estudios previos que hicimos con el mismo grupo y con el doctor Matías Valdés, en el cual solamente vimos el desempeño de este colgajo sin nada, sin PRF, y comparamos los resultados. Y vimos que en ambos los resultados fueron muy positivos, pero en el grupo con el EPRF hubo una menor variación del margen gingival, por lo tanto hubo menos recesión y significativamente menor dolor postoperatorio, que se ve acá, tanto a las 24 horas como a los 3 días. Y esto está en concordancia con otros estudios que muestran el poder analgésico que tiene el PRF. Por lo tanto, la técnica de EPP más el EPRF es mínimamente invasiva, con un efecto positivo en los parámetros clínicos, sobre todo en la estabilidad del margen gingival, el dolor postoperatorio y el relleno radiográfico de los defectos. Y este procedimiento entonces parece ser una opción válida para el tratamiento de efectos infraóseos y por supuesto que faltan más estudios bien controlados para ver su real eficacia. Porque todavía no hay estudios publicados que conjuguen ambas técnicas. Bueno, hemos hablado mucho de cirugía mínimamente invasiva, pero haciendo esto es que uno se pregunta si en el siglo XXI, si actualmente realizar un colgajo extendido, un colgajo periodontal convencional, tiene todavía un espacio. Y la respuesta es que sí. Sí, porque está indicado para defectos infraóseos severos y profundos que involucran a 3 o 4 caras radiculares, en múltiples defectos adyacentes o en defectos adyacentes a un vano desdentado. Aquí les traigo un caso. Un hombre de 62 años, el cual se ve radiográficamente estos defectos infraóseos por mesial, asociado a un vano desdentado. Y si vamos al periodontograma vemos que estos defectos también están en todas las caras linguales, por lo tanto es un defecto circunferencial. Entonces nos vamos nuevamente al paper de Tonetti y Cortellini, en donde según algunas características, ya comentamos el espacio interdentario,
si es que es accesible o no por vestibular para hacer un MIST o un M-MIST, etc. Y tomamos esto, que involucra 3 o 4 lados de la raíz, o el defecto es muy severo, hay que hacer un colgajo extendido. Entonces se expone los defectos infraóseos, que este de acá iba por toda la cara lingual también, y se limpia y se rellena con un biomaterial. Se le puede poner PRF como membrana y luego se sutura. No traje no saqué fotos postoperatorias, pero radiográficamente podemos ver, bueno, al mes que el injerto no está todavía integrado al lecho receptor, pero al año ya se ve bastante más integrado. Algunas cosas finales para reflexionar. Primero, que no nos olvidemos de los defectos supraóseos. La literatura es clara en demostrar que la prevalencia en los enfermos periodontales de defectos horizontales o supraóseos es mucho más alta, 92.2%, versus los defectos verticales, 7.8%. Sin embargo, existe una inconsistencia con la cantidad de papers publicados acerca del tratamiento de estos defectos. 96.3% de los papers en defectos verticales, 3.7% de los papers tratamiento en defectos horizontales. ¿Por qué? Probablemente porque tratar un defecto vertical tiene resultados mucho más espectaculares y más opción, más rango terapéutico que los horizontales, pero la mayoría de nuestros pacientes tienen defectos horizontales. Unas palabras también de los injertos óseos en defectos intraóseos. Como les comenté ya, existen varios ensayos clínicos aleatorizados que toman un control sin injerto óseo en cirugía mínimamente invasivas, comparándolo con un test con injerto óseo, y se ve en general que no hay diferencia significativa entre ambos grupos en cirugía mínimamente invasiva, porque el coágulo es capaz de generar la estabilidad del sitio. Sin embargo, Tabelli el año pasado publica también una revisión sistemática en donde demuestra que las proteínas derivadas del esmalte, como el endogain, y algunos biológicos, como el PRF, que sale muy bien parado en esa revisión, en esa revisión sistemática, serían superiores al control. Pero siguen siendo necesarios cuando el defecto no es autocontenible. Cuando no hay una tabla ósea, por ejemplo, una tabla vestibular, cuando es un defecto que es entre 60 alrededor de un diente, etc. Otra cosa, que las técnicas regenerativas son muy sensibles a la técnica. Muchas veces las fallas están asociadas a factores del paciente, a hábitos, al cumplimiento, a la higiene, tabaco, etc. Pero otras veces también las fallas están asociadas a una pobre elección o ejecución de la técnica quirúrgica o falta de experiencia del operador. El éxito entonces requiere de la aplicación de un diagnóstico meticuloso y una buena planificación de tratamiento. Por lo tanto, es importante, como les decía al comienzo, sentarse y estudiar la morfología del defecto, ver cuán profundo es, cuán ancho, cuál es la angulación, en qué parte está del diente, si hay dientes vecinos que también están comprometidos, para seleccionar el diseño adecuado del colgajo y los biomateriales, si es que voy a ocupar o no voy a ocupar, adecuados, y así lograr una estabilidad del colgajo y del coágulo. Finalmente, como todo en la vida, las tendencias son pendulares y estamos viendo nuevamente que la necesidad de mantener los dientes con compromiso periodontal severo está volviendo a adquirir un valor fundamental. Después de un par de décadas de que se inició la implantología masiva, vemos que es una muy buena solución, pero la tasa de éxito a largo plazo no es tan alta como se esperaba al comienzo. Por lo tanto, se está, como les digo, volviendo a tomar valor a los dientes, y como última opción, cuando ya no hay ninguna otra solución,
hacer la buena opción de reemplazar estos dientes por implantes. La tendencia actual señala que en el futuro se desarrollarán más las técnicas regenerativas periodontales y más mínimamente invasivas. Y ahí es donde nosotros los periodoncistas somos los responsables también de educarnos a nosotros mismos, educar a nuestros colegas y ver qué se está haciendo actualmente y qué es lo que es posible hacer con los dientes que muchas veces los consideramos como hopeless, quizás no sea tan así. Muchas gracias. Nuevamente un agradecimiento a la Sociedad de Periodoncia de Chile por su invitación y un gran agradecimiento al equipo de periodoncia y al equipo de implantología de la Universidad de los Andes, que más que un grupo de trabajo es un grupo humano y un grupo de amigos en donde realmente estar es sumamente agradable. Y en especial, muchas gracias al Dr. Sanz también, que como ustedes vieron en la presentación, es un mentor en esta área y un gran compañero también. Así que muchas gracias. Hola, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pequeña duda. ¿Por qué usó la tetraciclina como acondicionador de la superficie radicular y no esta o por qué lo hizo? Muy buena pregunta. El acondicionamiento alveolar con tetraciclina tiene como objetivo, más que el poder antibiótico de la tetraciclina propiamente tal, es que la tetraciclina genera una desmineralización de la superficie radicular. Y esa desmineralización genera la exposición de fibras colágenas del cemento que son viables para generar una nueva inserción conectiva que se ha perdido. Y con eso generar una nueva inserción conectiva, o sea, una ganancia de inserción. Ahora, no existen estudios en humanos que demuestren una ventaja de generar un acondicionamiento radicular versus no hacerlo en técnicas regenerativas. No existe. Existen algunos estudios en animales que demuestran una leve ventaja, no tan significativa tampoco. Pero entre hacerlo y no hacerlo, la verdad es que nosotros como que en esto tiramos, como se dice, toda la carne a la parrilla para que en el fondo entre todas las cosas generen una sinergia y entre todo funcione. Pero realmente el efecto neto de acondicionar con tetraciclina, hacerlo o no hacerlo, lo mismo con el ESTA. La tetraciclina en general se hace, porque el ESTA es un quelante que tiene un efecto muy similar, pero la tetraciclina está más disponible, ¿ya? Y entre hacerlo o no hacerlo es mejor hacerlo. O sea, mejor que sobre que falte. No sé si respondo a tu pregunta. Faltó la doctora Yoriudis, efectivamente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntarle, cuando usted dice que en la regeneración del defecto óseo no hay diferencias significativas con colocar un relleno, porque el coágulo puede estabilizar en el caso de un colgajo mínimamente invasivo, ¿se refiere a solamente a no colocar nada, solamente hacer la terapia mecánica y dejarlo así, con el coágulo? Exactamente. Eso es. Al ser una técnica mínimamente invasiva y el colgajo no moverse, en el fondo lo que estamos haciendo es darle una ayuda adicional nomás, que es limpiar, descontaminar la superficie radicular. Le estamos dando una ayuda adicional al cuerpo para que por sí solo genere una regeneración de los tejidos. Y eso se ha visto que genera estos resultados que has visto tú en la presentación, que son muy buenos. Solamente con raspado radicular, acondicionamiento alveolar y nada más. De nada. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Felicitaciones por tu presentación. Mi consulta es: ¿la altura de la cresta ósea determina dónde tú levantas la palima? ¿En un M-MIST? Sí, me pregunto, porque si el hueso, la altura del hueso está por palatino y no por vestibular, tienes mayor altura por vestibular,
¿la papila la levantas hacia palatino o la levantas hacia vestibular? En el M-MIST siempre la levantas la papila hacia, o sea, en el M-MIST no se levanta la papila, perdón. O sea, cuando tienes que levantar la papila, cuando tienes 2 milímetros o más para poder levantar desde la base de la papila. Ok, en una técnica modificada. Sí. ¿Te lo determina la altura de la pared ósea, vestibular o palatina? No, no necesito. O sea, yo supongo, porque nunca he hecho yo propiamente tal esa técnica, porque estamos haciendo las otras que son más mínimamente invasivas, pero la incisión primaria debiese ir a la cresta ociocelular para tener un lugar a donde llegar, para poder exponer y levantar el colgajo hacia vestibular, porque si no uno pasa de largo hacia el lingual, hacia palatino. Entonces sí lo determinaría. Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación y mi pregunta puede ser un poco simple, pero si es que hay alguna contraindicación o algo que impida que uno pueda hacer esta técnica como en el paciente. ¿Contraindicación local o sistémica? Local. Como algún caso, ¿Qué técnica? Efecto, la última. La del EPP. Sí. Sí, las contraindicaciones son muy parecidas a la del M-MIST. Cuando uno no puede acceder por vestibular, no puedes hacer esa técnica. Si es que el defecto, por ejemplo, involucra la superficie lingual del diente, uno no puede hacer esa técnica. Porque en el fondo esto separa o sea, uno abre el colgajo, va hacia el defecto por vestibular y se mete en interproximal, pero uno no llega por atrás al diente. Por lo tanto, ahí estaría contraindicado. Y estaría contraindicado también en defectos múltiples. O sea, si tengo, por ejemplo, muchos defectos, uno al lado del otro, que es muy frecuente también, tampoco se puede realizar esta técnica. Es para defectos aislados, unitarios y accesibles por vestibular. Gracias. De nada. Muchas gracias, Denise. ¿Dónde nos ponemos? Sí.